ya lo tenemos en espera y vamos a iniciar entonces este recorrido informativo. ¿Con quién estamos, Ver? Estamos ya con Johnny Tamayo, vicepresidente de la UNE desde la provincia de Pichincha. Johnny, bienvenido acá a Wambra Radio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, quisiéramos comenzar preguntándole cuál es la situación de las escuelas, de los colegios públicos en Ecuador a esta ya anunciado retorno a clases. Buenos días, gracias por la invitación a todos ustedes y a quienes nos observan a través de este medio digital que es muy importante. Bueno, el tema del retorno, primero, el Ministerio de Educación muchas veces se ha contradecido en algunas cosas que ha planteado. En el caso, primero mencionaba del retorno progresivo a clases y ahora en cambio en rueda de prensa comunicó un retorno obligatorio. Luego ha mencionado que no es obligatorio para los estudiantes ni para los padres de familia, sino es obligatorio para las instituciones. Entonces, bueno, ahí hay unas contradicciones. Pero en ese marco nosotros hemos dicho claramente, hemos dado propuestas, hemos dado evidencias. Antes de ayer nomás tuvimos una reunión con el subsecretario de Educación de acá de la zona 9, subsecretario de Educación de Quito, y manifestamos de que nuestra preocupación es que hay instituciones que no existen las debidas condiciones, y no porque la UNE lo diga ni los dirigentes lo hayan dicho, sino porque hay padres de familia, madres de familia, comunidad en general que está alrededor de las escuelas y colegios, de todas las instituciones educativas, donde no hay baterías sanitarias, donde no hay servicios básicos, e incluso ayer nos enviaron unas fotografías, unos videos en una escuela del norte de Quito, donde han asaltado y están vidrios rotos, están canceles destruidos. Es decir, en muchas de las instituciones no hay las condiciones. Y eso nos preocupa, eso le hemos dicho a la ministra de Educación, le hemos dicho a los subsecretarios, a los distritos, pero lo único que han mencionado es que van a ver lo antes posible cómo solucionar. Pero ya estamos a las puertas de lo que ellos han manifestado, un retorno obligatorio, ¿no? Claro, hay un reto por parte de todo el sistema educativo para este retorno, la seguridad de los chicos y chicas en los colegios, las unidades educativas, que es parte de toda esta comunidad. Ahora, concretamente, ¿qué respuesta han recibido ustedes por parte del Ministerio de Educación? ¿Cuál es el plan de implementación? También acompañado con la necesidad de precautelar la salud de docentes, de docentes que justo esta un poco ambigüedad entre quienes tienen la obligación de regresar a las clases presenciales. No nos queda claro, Johnny, ¿qué les han dicho por este tema de docentes? En el caso de docentes, estimados compañeros, nosotros también hemos manifestado la preocupación. Nos han llegado también documentos en donde existen docentes con grado de vulnerabilidad que no pueden asistir obligatoriamente al trabajo por el peligro de contagio del COVID-19. Hemos dicho que necesitamos una respuesta. Hay distritos que no lo han dado todavía. En la subsecretaría pedimos de forma personal al subsecretario Enrique Pérez que nos ayude en ese sentido a poder que los distritos tramiten. Ese es un grave problema porque en los distritos, al ser varios distritos, se manejan como islas aparte. Entonces, no existe una coordinación estable, se puede decir. Y esa es nuestra preocupación. Entonces, al haber docentes que no pueden, que están en grado de vulnerabilidad, no les tramitan rápido su respuesta y ellos tienen que ir obligatoriamente. Incluso algunos docentes ya están acudiendo a las aulas con el peligro del contagio y que también puedan lastimosamente algo grave pasarles, ¿no? También en el caso de lo que manifestaron tanto los asesores como el mismo subsecretario, ellos tienen la propuesta de apadrinar una escuela, ¿no? De ir a pedir ayuda incluso a la empresa privada, a los municipios, porque saben ellos perfectamente que no hay las condiciones en varias instituciones. Nosotros hemos dicho no hay problema, siempre y cuando se respete lo que está dentro de la Constitución.
que eso no le permita al Estado, al gobierno, excusa como tal para que no pueda invertir, como manifiesta la Constitución, el 6% del Producto Interno Bruto. Por nada del mundo eso debe de quedarse a un lado. Entonces, ellos tienen sus propuestas, pero también nosotros hemos dicho, la exigencia debe ser que se vaya cumpliendo poco a poco la Constitución y sobre todo la inversión en educación. De acuerdo. Y ahí es donde vamos a terminar. Entonces. Y justo el tema del presupuesto. A ver, han existido ya reducción de presupuesto en varias ocasiones. No es la primera vez que se habla frente al presupuesto del Estado ecuatoriano a la educación. Y eso, sumado la pandemia, sumado justo el deterioro de algunas instituciones educativas, cambian las condiciones de retorno y de normalidad que se pueda vivir. No se va a vivir una normalidad. Nadie nos puede comer el cuento de que, bueno, no ha pasado nada, vamos a regresar a clases. Pasó algo, incluso cuál es el contingente psicológico para el retorno a clases para chicos y chicas que han estado ahí en sus casas, en este tema de la teleeducación. Todo esto es bastante complejo, y una de las respuestas de lo que usted comentaba que nos sorprende de la ministra de Educación, María Brown, es que no abrirán aquellas instituciones educativas que no estén adecuadas y que no tengan justo los servicios básicos, la señalética para recibir a los alumnos. Pero aquí va a haber una diferenciación de quienes sí pueden seguir estudiando y quienes no. Desde las propuestas que ya tienen de la Unión Nacional de Educadores y Educadoras, ¿cómo debería de darse este retorno a clases? Sí, a ver, primero, las instituciones educativas que la ministra ha manifestado debe ser obligatorio la presencia. Por nada del mundo se puede obligar mientras estemos en un estado de emergencia sanitaria, como es la pandemia, no se puede obligar a los estudiantes, a los padres de familia, a que puedan asistir a las instituciones. Entonces, esa palabra de obligatorio debería que el ministerio debería ver cuál es en sí esa palabra de obligatorio, el proceso de obligatorio. Y segundo, también nos llamó la atención bastante de que para que puedan ser adecuadas varias instituciones, tuvieron que llamar al bolsillo de los padres y madres de familia. Es decir, continúa, como gobiernos anteriores, metiendo la mano al bolsillo de los padres y madres de familia y dejando a un lado la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Lo otro con respecto al presupuesto, nosotros el día de hoy vamos a dar una rueda de prensa que también está invitado a todos los medios digitales, los medios de comunicación a las 10 de la mañana en la UNE, que puedan asistir para ver nuestra posición en conjunto con los demás gremios y federaciones como la FESE de los estudiantes secundarios, de los profesores universitarios, de la FEUE, estudiantes universitarios y la UNE. En conjunto, nuestra posición es que se respete el presupuesto. No puede haber mayor recorte de lo que hubo ya años anteriores, como en el 2020, como entrando también el 2021. Según el ministerio, en esta nueva proforma estarían elevando, según ellos, entre comillas, el presupuesto de lo que tenían del 2020. Pero nosotros hemos dicho que eso no es lo que está dentro de la Constitución, que eso no va a ayudar a que puedan todos esos docentes que fueron despedidos en pandemia, que puedan retornar. Y lo que es también manifestabas, compañero, la cuestión de que si no existen las condiciones en las instituciones, al no haber docentes va a haber hacinamiento. Entonces, algunos cursos o algunos docentes tendrán el mayor número de lo que tenían antes de la pandemia. Entonces, las condiciones en algunos casos no han mejorado. La normalidad que nos tratan de imponer no será la misma de hace 2 años. Tenemos que repensar en un nuevo modelo pedagógico, en un nuevo sistema educativo a nivel nacional. No podemos estar nuevamente tal como encontramos hace 2 años antes de la pandemia, acudir y pensar que la educación ha cambiado simplemente
por lo que ya en algunos casos ayudaron los padres y madres de familia a implementar algunas cosas, algunas necesidades dentro de las instituciones. Entonces el presupuesto, desde nuestra forma de vista, de nuestro planteamiento, de nuestra propuesta, va a ser la exigencia, y la próxima semana vamos a llamar a una gran movilización a toda la comunidad educativa. Sin presupuesto de calidad no puede haber una educación de calidad, compañero. Ahora, señor Tamayo, como consecuencia de la pandemia, en cifras más o menos oficiales, se mencionaba que 90,000 estudiantes habían salido de las unidades educativas, de las diferentes formas de educación como consecuencia de la pandemia. Uh-huh. Ya hay cifras oficiales por parte del ministerio. ¿Qué acciones también desde la UNE, desde los maestros, se está pensando como para, de alguna manera, digamos, revertir esta deserción estudiantil, pero además ayudar a nivelar a los estudiantes que de alguna manera han quedado relegados al sistema educativo? Ya, hay un tema bien claro. La UNE no se opone a que exista un retorno a las aulas. Todo lo contrario, eso ayudará a la salud mental de tanto docentes, de estudiantes, padres de familia. Lo que la UNE está exigiendo justamente es que simplemente se aplique la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que simplemente se aplique el presupuesto como manda la Constitución, que pueda darse entonces facilidades a los docentes, los que están en grupos vulnerables y los que no están en grupos vulnerables, etc. Eso ha dicho entonces la UNE, y el COE Nacional, ustedes pudieron ver el día que ya, justamente el 16 de noviembre, tomó algunas propuestas de la UNE y mediante un comunicado lo lanzó públicamente, apoyando de que si es necesario entonces la ayuda dentro también de los municipios cantonales, etc. En ese sentido, nosotros, si podemos regresar a las aulas con mayor facilidad, medidas de bioseguridad, cuidando la vida, podremos entonces reinsertar a todos esos niños, niñas y adolescentes que tuvieron que salir por varios temas de la educación, del sistema educativo. Uno de esos era la crisis económica por la cual pasaban sus padres y madres de familia. Fueron despedidos en plena pandemia, ¿ya? Tanto trabajadores públicos como privados, y necesariamente no tenían, o mejor dicho, tenían solo un aparato tecnológico, un dispositivo tecnológico para 4 o 5 estudiantes. Entonces no pueden conectarse. Lo otro, tampoco no pueden cubrir las necesidades y tienen que estar pensando entonces, ¿ayudo para buscar el pan en la mesa de nuestro hogar o tengo que entrar a clases virtuales? Todo eso sucedió. Y ahí hay unas cifras que se contradicen entre el ministerio y la UNESCO. El ministerio dice cerca de 100,000. La UNESCO dice más de 300,000. Entonces, no sabemos a quién creer. Pero la realidad social, la realidad económica está ahí afuera y nos dice que sí ha existido se han salido bastantes niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Nosotros hemos dicho es necesario que el ministerio adopte un plan para que todos esos niños, niñas puedan ser reintegrados lo antes posible. Y lo otro, que necesitamos que también se reactive la inversión en fuentes de trabajo para que esos padres de familia, de esos niños y niñas, puedan también tener una estabilidad laboral y puedan también estar dentro de las responsabilidades del sistema educativo. Uh-huh. Compleja la realidad de justo el retorno a clases, no es algo que simplemente se pueda dar. La pandemia, como usted lo menciona, ha afectado a la vida de las familias ecuatorianas, del trabajo, sostener la vida en Ecuador, bastante difícil, bastante duro. Hay otros temas que quisiéramos conversar con usted, Johnny Tamayo, que se refiere a lo que está pasando en la Asamblea Nacional. No solo es el tema del presupuesto para el próximo año, presupuesto general, también está pendiente un tema concreto, la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se dio todo este proceso en la Corte Constitucional para que pueda exigir, demandar esta implementación, que la Asamblea Nacional pueda tomarlo con responsabilidad. Han tenido, vimos que tuvieron inicialmente algunas conversaciones, pero ¿se ha concretado en algo a este punto? ¿Cómo está esa implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? A ver, con respecto a la aplicación de la LOEIM, antes de ayer tuvimos ya la reunión con el subsecretario para ver también esta aplicación. Ahí llegamos a unos acuerdos.
Primero, que es necesario ya ir a las mesas de trabajo para realizar el reglamento de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo cual nosotros hemos manifestado desde hace fechas atrás, desde hace semanas atrás, que sí es necesario y tenemos propuestas. Lo otro, que no, en algunos puntos no es necesario un reglamento, y eso también acordamos en esta reunión, que fue una reunión con las autoridades de la subsecretaría. En el caso de los educadores comunitarios populares que no les habían cancelado sus haberes de seguridad social durante años atrás, durante gobiernos atrás, esto ya se está aplicando de una buena parte. Faltan todavía un sector, pero algunos ya se ha realizado el trámite entre los distritos, Ministerio de Educación y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sé de buena fuente que algunos ya les han reembolsado esos haberes que les adeudaban. Lo otro, también el reintegro de los docentes, nosotros seguimos en la lucha que deben ser reintegrados tal como nos menciona la 28ª transitoria. El ministerio da una cifra de que son cerca de 917 personas que han sido reintegradas, ¿ya? Es decir, es un comienzo, pero nos falta mucho más. Y lo otro, la cuestión de las 25 horas pedagógicas que no necesita tampoco el reglamento, y eso acordamos que la UNE presentará una propuesta para que se pueda lanzar como acuerdo ministerial lo antes posible. Es decir, hay algunas cosas que el ministerio en cierta parte sí ha tratado de poner trabas, pero le hemos dado propuestas y vemos que van acogiendo muchas que están dadas desde la Unión Nacional de Educadores. Lo otro, vamos a esperar tal mesas de trabajo para que inmediatamente podamos hacer el reglamento. Con los dos temas que están planteados en la Asamblea, que es de equiparación salarial y la jubilación de los docentes, eso nosotros también estamos exigiendo a las partes, tanto al representante del Ejecutivo, al representante del IES, al representante de Finanzas, al representante del Ministerio de Educación, que se sienten ya a conversar, que nos sentemos ya a las mesas de trabajo, porque ya estamos simplemente a menos de 4 meses como dictaminó la Corte Constitucional, sino simplemente pasará a la Corte y ahí será el dictamen final sobre estos dos temas. Señor Tamayo, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra. Sabemos que tiene otras urgencias, nos gustaría seguir conversando con estos temas. En todo caso, estamos pendientes también de la rueda de prensa que más adelante se anunció para este día por parte de la UNE. Muchísimas gracias.